Entonces, esta clase es de mitocondria y energía celular. Este es un tema súper importante para la nutrición porque nos vamos a dar cuenta de que los nutrientes son procesados fundamentalmente en la mitocondria para obtener la energía que necesitan nuestras células para realizar todos los procesos celulares. Primeramente, recordar lo que ustedes vieron de la estructura de la mitocondria en las primeras clases. La mitocondria es uno de los pocos organelos que tiene dos membranas, una membrana interna y otra membrana externa. Ustedes se acordarán de que la mitocondria tiene en la membrana interna lo que se llaman invaginaciones, es decir, como que se va metiendo hacia adentro, hace unos pliegues. Esos pliegues forman lo que se llaman las crestas que estoy mostrando aquí con el puntero. Entonces, fíjense que se definen dos espacios dentro de la mitocondria. El espacio que queda entre las dos membranas se llama espacio intermembrana, que estoy señalando con el puntero. Pero además está el espacio más interno que queda por dentro de la membrana interna, que se llama la matriz mitocondrial. Otra particularidad de la mitocondria es que es uno de los pocos organelos que tiene ADN en su interior. Tiene digamos, un ADN, ¿no es cierto?, que es circular, tal como un ADN de las bacterias. Recuerden ustedes la teoría endosimbiótica que nos dice de que originalmente se pensaba que la mitocondria era una bacteria, ¿no es cierto?, que comenzó a vivir en simbiosis con una célula más compleja y formaron células finalmente eucariontes. Eso de la estructura. Fíjense que aquí vemos cómo se ve la mitocondria en microscopía de fluorescencia y a la derecha una microscopía electrónica de transmisión, donde se ven claramente las crestas. La mitocondria, ¿cuál es su función? Darnos energía ATP, ¿ok? Y fíjense que por eso la mitocondria está prácticamente en todas las células, pero en algunas células que requieren mucha energía es especialmente abundante, es decir, hay muchas unidades de mitocondria. Ejemplo, la neurona. La neurona, ustedes estudiamos recién en el capítulo anterior, que se caracteriza por hacer transmisión de impulso nervioso, y para ello requiere hacer mucho, ¿no es cierto?, reponer el gradiente de sodio y potasio, y por eso necesita el ATP, que requiere la bomba sodio-potasio para hacer eso. Otro ejemplo de células que tienen muchas mitocondrias son, por ejemplo, los espermatozoides. Esas células se tienen que mover mucho y para ello, ¿no es cierto?, tienen muchas mitocondrias que están aquí en rojito alrededor de la parte de la célula que permite moverse. Las células musculares también, que se contraen mucho para generar movimiento en los músculos, también tienen mucha mitocondria. Una célula, por el contrario, que tendría muy poquita mitocondria sería, por ejemplo, la célula adiposa, el adipocito, cuya función es más bien estática, que es la principal función, almacenar lo que son las reservas de lípidos. ¿Cuál es la función mitocondrial? Como le mencioné, la función mitocondrial es generar energía ATP. ¿Y cómo lo realiza? Lo realiza a través de la respiración celular. ¿Qué es lo que es la respiración celular? Es la oxidación de distintos nutrientes, por ejemplo, azúcares. ¿Y qué es lo que corresponde a la oxidación? Corresponde, ¿no es cierto?, a que el oxígeno reaccione con la molécula de nutriente, le quite electrones de alta energía y, ¿no es cierto?, se transforma en dióxido de carbono y agua. ¿Ok? El resultado de esto, ¿no es cierto?, es que se forma dióxido de carbono, ¿no es cierto?, agua también, como sale señalado acá, y se consume oxígeno. ¿Cómo ocurre este proceso de respiración celular? Este proceso de respiración celular es bien complejo, lo van a estudiar con mucho detalle en la asignatura de bioquímica, pero fundamentalmente consta de 3 etapas. Primero, bueno, antes de meterme en las etapas, aquí esta oxidación celular está ejemplificada para un nutriente, que es la glucosa, pero también ustedes saben que hay otros nutrientes que se obtiene energía a partir de ellos, como los lípidos, incluso también van a ver que algunos aminoácidos en algunas condiciones dan energía. Pero aquí está ejemplificado para lo más simple, que es para la glucosa. Pero para todos, en general, consiste en 3 etapas. ¿Cuál es la primera etapa? Fíjense que la primera etapa es la glucólisis, que corresponde a que la glucosa se convierte en una molécula de piruvato. Esta etapa no requiere de oxígeno, no involucra la mitocondria, ocurre en el citosol celular, pero igual es indispensable para que puedan ocurrir las etapas siguientes. En esta etapa también se genera ATP, que ustedes saben que es la molécula que permite guardar en forma transitoria la energía en la célula. Ese piruvato después pasa a la segunda etapa, que es el ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs, donde esa molécula de piruvato se va oxidando
da energía ATP, ¿no es cierto? Y también da electrones. También se forman moléculas de desecho de dióxido de carbono en esta etapa. Y la última etapa, la etapa 3, corresponde a la cadena transportadora de electrones que genera la mayor cantidad de ATP del proceso. Y esta es la etapa que consume el oxígeno. ¿Bien? Ahora, como yo les mencioné, en el proceso de oxidación de los nutrientes que ocurre en la mitocondria, lo que ocurre fundamentalmente es que se le sacan electrones de alta energía a estos nutrientes. Para ello hay una molécula intermediaria que es sumamente importante, que es el NAD. El NAD es una molécula que tiene dos formas. Aquí está su estructura química, que no está relevante, pero sí es relevante que ustedes sepan de que tiene dos formas. La forma oxidada, también llamada NAD oxidado, y la forma en rojo reducida, que es el NAD reducido. El NAD oxidado, fíjense que puede captar electrones en un proceso que se llama reducción, ¿ok? Y forma al NAD reducido. Y esta reacción es reversible, es decir, el NAD reducido que captó un electrón puede ir de vuelta a entregar electrones a otra reacción y regenerar el NAD oxidado. Entonces, esta molécula de NAD actúa como un verdadero transportador de electrones, es decir, capta electrones de los nutrientes y los puede pasar, por ejemplo, a otras reacciones que requieren de esos electrones. Un rol análogo lo cumple esta otra molécula que es el FAD, que también tiene una especie oxidada y una reducida. También entonces es un transportador de electrones. Esos transportadores de electrones, como les dije, son súper importantes porque aquí en estas moléculas de nutrientes, por ejemplo, en el primer proceso de la glucólisis se generan NAD, es decir, aquí vienen algunos electrones de la glucosa. Fíjense que en el ciclo de Krebs se generan muchos NAD y muchos FAD también, mucho más que en la primera parte. Y fíjense que la gracia está en que esos electrones que tienen mucha energía, fíjense lo que pasa en esta animación que preparé para ustedes. La gracia está en que esos electrones se mueven hacia lo que se llama la cadena transportadora de electrones que se encuentra en la mitocondria y generan mucho ATP. ¿Bien? Veamos ahora cómo ocurre entonces ese proceso de cadena transportadora de electrones que genera mucho ATP. Bueno, eso ocurre, chicos y chicas, en lo que es la membrana mitocondrial interna de la mitocondria, la que estoy señalando acá. Ahí hay una serie de proteínas que constituyen lo que se llama la cadena transportadora de electrones, que ahora las muestro en esta otra diapositiva. ¿Ya? Entonces, fíjense que en esa cadena transportadora de electrones lo que hace es recibir electrones del NAD reducido, y fíjense que va tomando esos electrones y se los va traspasando de un conjunto de proteínas o complejos proteicos hasta que finalmente se lo entrega al oxígeno y esos electrones más oxígeno forman agua, que es otro producto de desecho de este proceso de respiración celular. Fíjense otro detalle muy importante y crucial, que es que en el paso de los electrones a través de la cadena transportadora de electrones, lo que va ocurriendo es que la energía de los electrones va siendo aprovechada para generar un gradiente de protones. Ojo, dije protones. Entonces hay aquí un juego de electrones y protones. Entonces hay un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. ¿Ok? Esto lo podemos ver mejor acá en esta diapositiva. Aquí está, por ejemplo, los que yo les mencionaba de los complejos de la cadena transportadora de electrones que se denominan complejo 1, 2, 3 y hay un cuarto complejo también. Y como les dije, lo que hacen es tomar electrones del NAD, que en buenas cuentas son electrones que vienen originalmente de los nutrientes, y fíjense que van bombeando protones en contra de su gradiente electroquímico hacia el espacio intermembrana. ¿Ok? Y finalmente producen agua a partir del oxígeno. La cadena transportadora de electrones va generando un gradiente de protones. Fíjense que se empiezan a acumular los protones en el espacio intermembrana, ¿ok? Y entonces los protones tienen tendencia a moverse hacia el interior. Y aquí está el último punto importante, que es de que los protones luego ingresan por la ATP sintasa, y eso es un proceso que genera finalmente el ATP. Esta molécula es una especie de turbina que va dando vuelta, ¿no es cierto?, va dando vuelta a la ATP sintasa y permite generar energía para poder resintetizar el ATP.